En este tema vamos a ofrecer una primera aproximación al fenómeno religioso y presentaremos, en segundo lugar, de modo breve, las distintas ciencias que lo abordan, muy especialmente las dos que ahí aparecen, ciencias de la religión, fenomenología de la religión, para exponer por último los elementos constitutivos de todo fenómeno religioso, lo sagrado, el misterio, la actitud religiosa, las mediaciones. Empezamos definiendo a los fenómenos religiosos como una actitud específica del ser humano, básica, una dimensión propia del ser humano, que consiste en un modo concreto de estar en el mundo. Se trata de una cosmovisión en la que el ámbito de lo sagrado orienta, da sentido al resto de las acciones. Entonces hemos diferenciado dos tipos de ámbito: el ámbito, por un lado, de lo sagrado, el misterio, la trascendencia, la divinidad, Dios, en definitiva, y el ámbito de lo profano, de lo contingente, de lo inmanente. Estos dos ámbitos han estado siempre vinculados. La religión justamente se entiende como una religación entre ambas instancias. No se vive de la misma manera la relación entre lo sagrado y lo profano. Las religiones no vertebran el modo de vivir, de convivir de las distintas sociedades. Es evidente que aunque no han perdido presencia, sí han perdido relevancia. El fenómeno moderno propio que provoca justamente esta situación es la secularización, definida por el sociólogo alemán Max Weber como desencantamiento del mundo, y que significa la separación entre lo sagrado y lo profano. La pregunta que nos hacemos entonces es: ¿qué entendemos por religión? ¿La religión o las religiones son hechos, meros hechos culturales, datos empíricos, o hablamos de las religiones como fenómenos trascendentes? Definimos el fenómeno religioso o las religiones diciendo que son más que un hecho, son un fenómeno, y un fenómeno humano universal. Decir que las religiones son más que un hecho significa que no son un simple dato, un hecho empírico de la historia de la humanidad, que lo son, pero no solo. Son más que un elemento de nuestro desarrollo humano, histórico, sociológico, artístico. Es un fenómeno. Se trata de un fenómeno que en sí mismo es indisociable a nuestro modo de ser, de comprendernos como seres humanos. Constituye, podríamos decir, un elemento fundamental de nuestro modo de ser, una cosmovisión de realizarnos como personas en el mundo. Y lo definimos como un fenómeno humano universal, que no puede ser reducido a mero sentimiento subjetivo, privado, sino que tiene una repercusión social en distintos ámbitos o niveles de la experiencia humana e intersubjetiva, en el mundo de la cultura, de la moral, de la ética, de la política. Por lo tanto, el fenómeno religioso es mucho más que un hecho empírico, constatable, más que un fenómeno cultural, es una dimensión humana universal, que no tiene que ver solo con el ámbito de lo privado, sino que tiene su repercusión, su relevancia en los distintos ámbitos que circundan al ser humano, su convivencia política, su presencia social, su moral, su ética. Hablamos del fenómeno religioso y aquí os presento rastros, vestigios, huellas que se han dado, que podemos rastrear en las distintas civilizaciones y culturas. En todo tiempo, en todo momento, en todo lugar, la presencia de lo religioso ha acompañado al desarrollo del ser humano en su historia. Las distintas civilizaciones, culturas, épocas, tramos y etapas de la historia están transidas siempre de esta presencia de lo sagrado, de lo inmanente, en medio de lo profano, de lo humano. Vemos la presencia de distintos tipos de religiones, pero lo que constatamos es que el fenómeno religioso es una constante, un continuo en la historia de la civilización.
Bien, entonces, en esta diferenciación que estamos introduciendo, nosotros vamos a intentar fijar el fenómeno religioso como un fenómeno acorde con la capacidad racional del hombre. Esta me parece que es una matización muy importante. El fenómeno religioso no se agota en la razón, porque tiene elementos irracionales, pero no es arracional. No es lo mismo arracional que irracional. Arracional es sin razón. Irracional significa que los elementos que la vertebran no son sólo de la razón, aunque también. Religión y razón, por lo tanto, no se excluyen, sino que se complementan. El fenómeno religioso constituye justamente un campo de investigación, y así lo demuestran las múltiples disciplinas que tratan de analizarlo, de comprenderlo, como veremos a continuación. Es, por lo tanto, una vivencia, por un lado, pero también es un objeto de estudio, por otro. Hay que distinguir, por tanto, entre el fenómeno religioso en sí mismo, considerado como una realidad vivida, lo que llamamos el fenómeno primario de la vivencia o de la creencia, y las diversas interpretaciones que se hacen del mismo en busca de su esclarecimiento o comprensión. Y esta segunda forma de introducirse en el fenómeno religioso es lo que denominamos actitud reflexiva, que es siempre posterior. ¿Posterior a qué? A la vivencia primaria de lo religioso. Por lo tanto, una cosa es hablar con Dios, entendedme la expresión, o tener algún papel activo en la vivencia de lo religioso, y otra muy distinta es reflexionar sobre su posibilidad o su sentido. Cuando nos referimos al fenómeno religioso, estamos hablando de un tipo de conocimiento especial cuyo objeto no pertenece a la esfera de lo empírico sensible. Efectivamente, a Dios no le vemos, pertenece al ámbito de lo suprasensible, pero que no lo podamos constatar empíricamente, demostrar científicamente si queréis, no significa que lo comprendamos como un fenómeno arracional, entre otras razones porque posee el fenómeno religioso pretensiones de alcance cognoscitivo, quiere presentar el sentido de la vida, de la existencia. Es por lo tanto un verdadero conocimiento que intenta integrar otros modos distintos de comprender la realidad y no sólo la forma de comprenderlo racionalmente. Los dos polos sobre los que se vertebra este fenómeno religioso son, como acabo de decir, la realidad humana, profano, y la realidad divina, trascendente o sagrado. El primer polo es el ámbito de lo profano o inmanente. El segundo polo está configurado por lo sagrado, la trascendencia, la divinidad o el misterio. Dios en definitiva. Pues bien, el fenómeno religioso consiste, por propia definición, en la religación, vinculación del hombre con lo sagrado, de lo inmanente con lo trascendente. Subyace en esta definición un presupuesto antropológico, el de comprender al ser humano como un ser que aspira, que tiene anhelos, deseos de trascendencia, lo que el fenomenólogo Mircea Eliade denomina como romper el tejado de la casa, es decir, su anhelo de superar los límites de la inmanencia. Fijémonos brevemente en el mismo término, en la palabra religión. La palabra religión viene del término latino religio y para los romanos significaba en primera instancia el conjunto de rituales que se tributaban a los dioses para obtener de ellos la protección, su ayuda. La etimología de la palabra no es segura. Cicerón pone en relación el término religión con el verbo relegere, que significa recoger, reunir, recolectar, revisar. Significaría tratar con diligencia, leer atentamente, repasar escrupulosamente. Este autor afirma, y cito, aquellos que retoman diligentemente y de alguna manera reconsideran, relegere, todo lo relativo a los dioses, esos son llamados religiosi. Religión significaría, por lo tanto, la cuidadosa observancia de los deberes del ciudadano en el culto a los dioses en la ciudad. Más tarde, el autor cristiano Lactancio hace derivar el vocablo religio de religatio, sustantivación del verbo religare, que significa atar, vincular, unir, ligar, y que podemos entender como religar, vincular, atar.
El nombre religión, afirma Lactancio, ha sido derivado del lazo de la piedad por el que Dios liga, se vincula al hombre consigo y le ata por así por la piedad. Una cita. Lo propio de la religión sería, por lo tanto, en esta segunda etimología, la vinculación del ser humano a la divinidad. Entenderlo de forma rápida. Para los romanos, fundamentalmente la religión consiste en las obligaciones rituales ante los dioses, para obtener su protección, su ayuda. Desde la Ilustración, sin embargo, religión significa cualquier manifestación de fe y culto aparecida en la historia. Podemos decir que el término religión es un vocablo propio de la cultura occidental moderna y que no tiene una exacta trascendencia o referencia, correspondencia, si queréis, en otras tradiciones culturales. Su significado debe quedar abierto para poder así designar la variedad y complejidad de los fenómenos religiosos. Por lo tanto, hemos entendido las dos etimologías de la palabra religión. Por un lado, la etimología propuesta por Cicerón, relegere, sería como tributar un culto adecuado a los dioses. Por lo tanto, se fijaría en las formas rituales. Mientras que Lactancio, Tertuliano, San Agustín incluso, se refieren a la etimología del vocablo religión, fundamentándola fundamentalmente como vinculación, como religare, vinculación de Dios con el ser humano. Esta terminología, en principio, a nosotros no nos afecta. Lo que nosotros vamos a nombrar como religión es cualquier manifestación de fe, de culto, que ha aparecido a la historia. Esa religión, ese es el término con la que cultura occidental nosotros proponemos el vocablo fenómeno religioso. Pero repito que su significado debe quedar abierto para poder designar una amplia gama muy variada y compleja de los fenómenos religiosos, que voy sin más, a detallar para que veáis las diferencias. Por ejemplo, en el hinduismo, el fenómeno religioso es designado en sus escritos y vivido como Sanatana Dharma, lo que podemos traducir como ley u orden eterno en el lenguaje sánscrito. Es decir, aquello que gobierna el mundo y mantiene el ser de las cosas, haciéndolas ser lo que son. Podríamos decir que la religión, el fenómeno religioso, lo que ellos denominan como Sanatana Dharma, es lo que sustenta toda la sociedad, el sistema de castas, incluso la moralidad, los estadios de la vida humana. Como veis, el ámbito de lo sagrado tiene repercusión en el ámbito de lo profano y lo, de alguna forma, vertebra en el hinduismo. Pero si observamos el budismo, que para los primeros estudiosos occidentales lo plantearon como una religión atea o como una filosofía, pues no tenían una definición de religión suficientemente amplia que incluyera esta manera budista de entender la trascendencia como silencio, como vacío, en tanto que absoluto respeto al misterio. El budismo se entiende a sí mismo como sistema, como orden, como camino. Esto es la palabra Dhamma en Pali. Este concepto posee cuatro significados. En primer lugar, la ley, los deberes, las obligaciones que cada miembro de la sociedad budista tiene. En segundo lugar, la enseñanza del propio Buda. En tercer lugar, lo absoluto, la verdad absoluta, que en última instancia, cuarto, se encuentra en esa enseñanza de Buda. Y en cuarto significado, del vocablo Dhamma, con minúscula, en sentido de cosa, de propiedad o característica de cualidad de los distintos objetos. Según la enseñanza budista, puede haber cosas condicionadas, lo que ellos llaman Sakata Dhamma, y cosas no condicionadas, Asankata Dhamma. Y las personas que no se apegan a lo condicionado y siguen la enseñanza del Buda pueden reconocer el Dhamma,
y el Dhamma es lo absoluto o la naturaleza última de lo real que alcanza la salvación. Si miramos ahora al judaísmo bíblico, la tradición clásica, este se llama a sí mismo el fenómeno religioso o el judaísmo, antes de definirlo con este nombre, como confianza en Dios, lo que traslada el término emuna. Aunque también aparecen otras nociones como temor del Señor, yirá, en relación con el cumplimiento de su voluntad, culto y veneración, abodá, y también ley, derecho, dat, término que se ha empleado por la tradición judía posterior para designarse a sí misma como un concepto análogo de religión. Como veis, son vocablos, términos muy complejos, muy variados, que tratan de abordar el fenómeno de lo sagrado y que se van condensando a medida que las distintas religiones van transitando sus épocas y fases históricas en una u otra determinada dirección. El cristianismo, por ejemplo, los primeros cristianos nunca se designaron a sí mismos con la palabra religión. No se entendieron como las creencias habituales, como una religión más, sino con otros términos, y estos términos fueron el de pueblo, reino, comunidad, alianza, cuerpo, camino, asamblea, pero añadiendo siempre la referencia a Cristo y a la novedad que éste trae. Lo específico es la nueva alianza, cuerpo de Cristo, etc. Para el padre, por ejemplo, Justino, el cristianismo es la verdadera filosofía, entendida como una forma de vida, pues contiene la verdad comunicada por Dios. Frente a las otras tradiciones, a las culturas del Imperio Romano, el cristianismo siempre se tuvo a sí mismo como algo diferente, propio, y comunicó más su forma de ser con la filosofía que con las creencias que dominaban el Imperio Romano. Por su parte, el Islam posee el vocablo din, que suele traducirse por religión y que engloba a la palabra din el estilo de vida, la tradición, la práctica religiosa y el conjunto de las enseñanzas y prescripciones con las que los musulmanes caminan hacia lo que ellos llaman la unidad. El Corán invita a vivir de una determinada manera, distinta de la religión tradicional presente en Arabia. En este sentido, el Islam, posterior lógicamente al cristianismo, se identifica con esta religión, con el cristianismo, en que tienen una pretensión de alcance universal y que se diferencian o quieren o intentan diferenciarse del resto de creencias. Ahí aparece esa Sura 3 y en la Leya 19, que vuestra din, vuestra vida religiosa, sea Islam. Islam es sometimiento a Alá. De este modo, el Corán pasa a entender la religión no tanto como un uso, una costumbre, recordar lo que hemos visto en Cicerón o en el mismo hinduismo, incluso del budismo, sino como confesión de fe, como sometimiento incondicional al único Dios, Alá, manifestado por la revelación del profeta Mahoma. El que así vive, ese es el muslim, es decir, se pone en manos de Alá y se somete con ello, pone a salvo y encuentra su paz, salam. Otros términos relacionados con la noción de religión son Hanif, del monoteísta como Abraham, su religión, y Munin, creyente que se abre a Alá y recibe su protección. Este breve recorrido por la comprensión de sí mismas por parte de las grandes religiones, hemos visto hinduismo, budismo, en la tradición judía, el islam, el cristianismo, da cuenta de la variedad de formas, de significados que subyacen en la noción de religión o de fenómeno religioso. Y de ahí, justamente por esta variedad de significados, la necesidad de una definición que incluya la enorme diversidad del fenómeno religioso en sus distintas manifestaciones históricas y culturales. Y para ello resultarán imprescindibles los datos que aportan las ciencias de las religiones. Nos introducimos ya en este segundo apartado, que no voy a explicar de modo completo, los diferentes niveles de estudio del fenómeno religioso.
El fenómeno religioso, hemos dicho y hemos descrito en las diapositivas, aparece como un fenómeno tan antiguo como la humanidad. Ha acompañado a los seres humanos desde que podemos hablar de tal realidad, aunque solo recientemente se han dado las circunstancias adecuadas para su estudio objetivo. Como veis, diferenciamos fenómeno, vivencia, creencia, primario, y objeto de estudio que es moderno, que es reciente. Su estudio es, por tanto, relativamente nuevo. Hasta hace poco, el hombre vivía de modo natural su cosmovisión religiosa sin discutir su realidad, sin realizar apenas una reflexión sobre el mismo. El ser humano era un ser religioso sin más. Son las ciencias religiosas que nacen en el siglo XIX las que proporcionan la posibilidad de enfocar el fenómeno religioso como un objeto de estudio, de reflexión. Existen, es verdad, antecedentes de un acercamiento objetivo, comparativo, de los fenómenos religiosos en la antigüedad grecorromana, en la Edad Media y también en momentos del descubrimiento, justamente cuando se cruzan las distintas culturas. Cuando hay un cruce de culturas, la propia tiene que procurar identificarse a sí misma y por lo tanto reflexionar sobre aquello que está viviendo. En realidad, nosotros hemos de decir que nunca nos topamos con un fenómeno religioso puro, en estado puro. Siempre debemos considerarlo a la vez como un fenómeno histórico, sociológico, cultural y psicológico. Por lo tanto, esa distinción que hacíamos no dificulta para poder entender lo religioso a la vez de consumo como vivencia, creencia y también manifestación histórica. Por lo tanto, su estudio se pueden adoptar distintas y complementarias perspectivas, y señalo, sin más, tres de ellas. En primer lugar, una primera perspectiva para abordar el fenómeno religioso es lo que llamamos la perspectiva cultural. El fenómeno religioso, desde este enfoque, es descrito como una manifestación singular, valiosa, del patrimonio histórico cultural de la humanidad. Existe la posibilidad también de la perspectiva religiosa. El fenómeno religioso se interpreta a la luz de su interna y explícita pretensión de ser horizonte, camino de salvación plena, lo que habitualmente llamamos fuente de felicidad y sentido último para el hombre. Y por último, cabe adoptar una perspectiva intelectual en la que el fenómeno religioso es comprendido desde el ámbito de la racionalidad con método riguroso y espíritu objetivo. Este es el ámbito universitario, el marco más adecuado para este acercamiento. Las disciplinas que estudian el fenómeno religioso, que abordaremos ya en la segunda parte de esta presentación, son, en este cuadro lo presento, las disciplinas académicas de la religión, las ciencias de la religión, la fenomenología de la religión, la filosofía de la religión y la teología de la religión. Las dos últimas adoptan una reflexión normativa, es decir, entran a valorar la verdad de la religión tanto a través de la filosofía como de la teología. Y las otras dos son positivas, adoptan una visión concreta del fenómeno religioso como dato empírico. Entre las ciencias de la religión destacamos la historia de las religiones y etnología, la sociología de la religión y la psicología de la religión. Las ciencias de la religión, esas que hemos descrito, son las que aportan de alguna forma el material de la historia, la sociología y la psicología. Sobre este material, la fenomenología de la religión hace o ejerce una función mediadora, organiza ese material, lo estructura y por último, la filosofía y la teología de la religión interpreta, hermenéutica, valora los datos estructurados por la fenomenología y justifica su contenido desde la fe en el caso de la teología.
La filosofía de la religión y la teología entran a valorar la verdad de la religión tanto a través de la filosofía como de la teología. Por lo tanto, es una reflexión normativa. Así, la filosofía de la religión se interesa por Dios en cuanto ser, como fundamento de la realidad para el ser humano, para su comportamiento ético, desde la perspectiva de la razón. Y por otra parte, la teología parte de los datos de la fe, pero también se sirve de la razón, como la filosofía. Desde el cristianismo, la reflexión teológica sobre el significado, el valor de las religiones a la luz de la revelación cristiana es lo que denominamos la teología de las religiones. Pues bien, a partir del siglo XIX comenzaron a estudiarse las religiones desde una perspectiva positiva, empírica, es decir, partiendo de la observación de sus diversas manifestaciones. ¿Con qué fin? Con el fin de describir, de comparar los hechos observados y proponer un análisis global de los mismos. Indico los dos factores que permiten el acercamiento al fenómeno religioso como objeto de estudio científico, y son los siguientes. El primer factor que ha posibilitado este estudio científico de las religiones en el siglo XIX, a partir del siglo XIX, se trata o consiste en un mayor, más profundo conocimiento de las religiones. Este hecho permite tomar conciencia, acercarse al fenómeno religioso con una actitud más neutral, menos dogmática, menos doctrinaria. El segundo factor, además de posibilitarnos el acercamiento a las distintas religiones con las distintas disciplinas, es el moderno giro antropológico. Ese giro hacia el hombre abre la posibilidad al ser humano a poder pensar libremente cualquier fenómeno bajo la luz de la razón, incluido, lógicamente, el de su propia religión. Los diferentes niveles de estudio, por lo tanto, son las ciencias de la religión, las diferentes ciencias de la religión y la fenomenología de la religión. Sobre las ciencias de la religión, comenzaremos diciendo que se deben o nacen en el siglo XIX y que ha sido el sociólogo alemán Max Müller el primero en emplear este término en 1867. Podemos decir de ellas dos características fundamentales, que son disciplinas positivo-descriptivas, en el sentido de que se centran en el estudio positivo, en el dato, en el hecho del fenómeno religioso y los describen, y por lo tanto explican este fenómeno, el fenómeno religioso, desde fuera, no desde el interior. Al comienzo intentaban superar los estadios religiosos, metafísicos, es decir, una pretensión no neutral que pretendía fundamentalmente desembocar en el estadio positivo, la ciencia como sustituto de la religión, al decir de Augusto Comte. La perspectiva actual de estas disciplinas positivas, insisto, sobre la religión es más serena, superando el antiguo enfrentamiento entre ciencia y religión. Comenzamos esta explicación de las ciencias de la religión centrándonos en la historia de las religiones y la etnología. Estas disciplinas son disciplinas, como hemos dicho, descriptivas y pueden adoptar tres enfoques posibles. El enfoque positivo propiamente dicho, que se centra en los datos concretos, objetivos de la historia frente a una concepción abstracta de la religión. Pretende, por lo tanto, que el investigador adopte una actitud neutral frente al fenómeno religioso. El segundo enfoque es el enfoque experiencial, que se dedica a estudiar la religión desde el núcleo básico de la experiencia religiosa. Para este enfoque se requiere una cierta empatía con el sentido, con el núcleo fundamental de la religión, este núcleo que hemos denominado como misterio o sagrado. Y por último, el enfoque hermenéutico, que pretende analizar la presencia de lo sagrado en el cosmos y en la historia del hombre, lo que vamos a denominar las hierofanías, una expresión de Mircea Eliade. El investigador interpreta las manifestaciones religiosas como experiencias humanas. Este sería el enfoque de la historia de las religiones y la etnología en sus diferentes perspectivas.
Pasaríamos ahora al estudio rápido, breve, de la sociología de la religión, indicando de esta disciplina que es una ciencia fundamentalmente, como las anteriores, analítico-descriptiva. Saca conclusiones, hay análisis de los aspectos sociales del fenómeno religioso. Esta disciplina ha desarrollado distintas fases, en las que aparecen ahí de forma condensada a través de estos tres autores, Augusto Comte, Max Weber y Emile Durkheim. El primero de ellos, Augusto Comte, como hemos indicado ya al comienzo de la explicación, distingue tres estadios en la humanidad. El primero es el mitológico-teológico, el segundo es el metafísico o filosófico y el tercero, el científico o positivo. Estos tres estadios tienen su correspondencia a su vez en tres fases religiosas. Al primero le corresponde la fase del fetichismo, a la segunda del politeísmo y a la tercera del monoteísmo. Max Weber, el sociólogo alemán, estudió la relación religión-sociedad y descubrió cómo el protestantismo calvinista trasladaba ese ascetismo de los monjes al trabajo, dando lugar a la mentalidad capitalista. Él tiene un tratado, un ensayo, que es justamente el origen protestante del capitalismo. Este origen protestante, esta esencia calvinista, se refiere fundamentalmente a dos aspectos: la necesidad de llevar a cabo un trabajo racional y disciplinado en este mundo es el que asegura, segundo aspecto, la salvación en el otro. Y por último, Emile Durkheim, que estudia la religión y la sociedad en torno a un tótem, cómo surge, digamos, las distintas colectividades en torno a lo que él y nosotros denominamos como tótem, es decir, como un prototipo de lo sagrado. El tótem es una representación visible de lo sagrado y simboliza un poder superior, una fuerza primordial. Esta categoría en este autor es esencial, una fuerza inmaterial, impersonal, que es equivalente a lo que después vamos a llamar lo divino. La religión, por lo tanto, no es solo una creencia individual, sino una verdadera acción social. Como veis, los tres autores centran fundamentalmente su análisis como sociólogos en estos aspectos sociales del fenómeno religioso. La religión ha pasado actualmente de considerarse un fenómeno propio de las sociedades premodernas, esa era la actitud de Augusto Comte, incluso de alguno de los anteriores pensadores, a concebirse estas religiones como una parte constitutiva de la esencia social del hombre. Y esta forma de concebir nueva al fenómeno religioso da pie o da lugar a otra fase en la sociología de la religión. Los autores actuales, por lo tanto, conceden a la religión un lugar específico en la constitución de lo social. Nos vamos a referir al menos a dos de ellos, los más significativos, aunque podríamos añadir alguno más. El primero es Thomas Luckmann. Él concibe la religión como la posibilidad de vivir humanamente los sistemas de la organización social. Como veis, es una perspectiva absolutamente positiva de la religión frente a las anteriores consideraciones. Aboga, defiende una vuelta de la religión al dominio público al que pertenece por su propia naturaleza. El segundo autor, también alemán, es Peter Berger. Afirma que la religión es el intento de concebir el universo como humanamente significativo. De nuevo, una perspectiva de la religión aportando justamente este caudal de significación como aporte fundamental de los fenómenos religiosos. A pesar de la secularización de ese fenómeno que antes hemos descrito, la religión, según este autor, puede volver a redescubrirse en el interior de la inmanencia, es decir, en el ámbito de lo profano. Puede volver a adquirir la significación que la secularización le había, digamos, hecho perder.
Pasamos al ámbito de la psicología de la religión, otra de las ciencias del fenómeno religioso. Definimos a esta disciplina como una disciplina analítico-descriptiva que se ha desarrollado en dos momentos principales. El primero de ellos es el llamado el empirismo norteamericano. Este tipo de psicología de la religión aplica al acto religioso un método pragmático. Se centra en la religiosidad individual. La religión, para estos autores, surge de la necesidad natural de satisfacer los anhelos afectivos, las aspiraciones morales del ser humano. Hablamos en esta fase o en este momento de dos autores, de James Henry Leuba y de William James. El primero de ellos considera la religión como la de una armonía moral de la conciencia de la búsqueda del individuo. Adopta, por tanto, una perspectiva naturalista, afirmando que la religión no existe como verdad objetiva, sino en razón de su valor vital. Y el otro autor, William James, distingue entre la religión de la mentalidad sana, llama él, y la religión del alma enferma, obsesionada por el pecado y el perdón. La revelación religiosa es propia de una mente en estado patológico, según este autor. Esto no tiene una consideración estrictamente negativa. Decir que la religión surge de una mente en estado patológico, patos, quiere decir pasión, no significa un carácter negativo, denigrante para la religión. Después de este momento del empirismo norteamericano, describiríamos o pasamos a un segundo momento de la psicología de la religión, que viene dado por la introducción del estudio del inconsciente individual, y ahí tenemos a Freud, y del inconsciente colectivo a Jung. En primer lugar, Sigmund Freud, para este autor de todos conocidos, la representación se basa en el conjunto de pulsiones e imágenes del inconsciente del individuo. Es decir, la religión viene a ser una especie de respuesta a las experiencias de la infancia y se basa, esto sí es un carácter negativo sobre la religión, en una neurosis colectiva. Sabéis que Sigmund Freud arroja sobre el ser humano en definitiva, y no solamente sobre el fenómeno religioso, la sombra del inconsciente, y por lo tanto refleja también el fenómeno religioso esos estados inconscientes, fundamentalmente lastrados por los tabús y digamos, los frenos inconscientes que nosotros sometemos a nuestra actividad. El otro autor no es el inconsciente subjetivo, sino el inconsciente colectivo, el que centra su estudio, un inconsciente que se manifiesta en lo que él llama los arquetipos de mitos y ritualidades. La religión es valorada por este autor de forma positiva, como una predisposición arquetípica de todo individuo que favorece la constitución de la personalidad. El enfoque de Jung y de Freud son diametralmente opuestos, como veis, sobre el fenómeno religioso. Y cabe introducir un tercer enfoque, que allí ha aparecido ya, es el que adopta una perspectiva humanista en la psicología de la religión. Psicología humanista significa la vuelta al yo consciente, analizando la personalidad desde las categorías tradicionales de cuerpo, alma, espíritu, culpa, pecado, perdón, etc. Algunos autores sobresalientes de este enfoque, de esta psicología humanista, son Maslow, al que todos conocéis, Erich Fromm y Viktor Frankl. Bien, esto sería el grueso, sintetizado, condensado de las ciencias de la religión. Pasaríamos a este segundo enfoque del fenómeno religioso en el que nos vamos a centrar, la llamada fenomenología de la religión. La fenomenología de la religión está situada a caballo entre los saberes positivos analíticos que hemos visto,
los de las ciencias de la religión que describen el fenómeno religioso, sociología, historia, psicología de la religión, y los saberes normativos, que si recordáis eran la filosofía de la religión y la teología de la religión. Normativos porque interpretan, estableciendo el criterio de verdad del fenómeno religioso. La perspectiva que adopta la fenomenología de la religión es una perspectiva global. Se distingue de las otras ciencias de la religión por esta visión global, unificadora, sintética del fenómeno religioso, aunque al mismo tiempo utiliza los datos que le suministran como un caudal, un aporte, un aluvión de hechos, las ciencias de la religión. Sobre esos datos, esos hechos de las ciencias de la religión, construye o intenta construir esa perspectiva global del fenómeno religioso. Difiere de las ciencias normativas, de los saberes normativos, como hemos dicho, de la filosofía y de la teología de la religión, porque no interpreta, no valora los hechos que estudia. Quiere dar una visión global, más allá de los hechos, pero no entra en la valoración de estos mismos fenómenos. Ofrece, por lo tanto, una definición del fenómeno religioso y de sus elementos. Podríamos decir que no es un saber, por lo tanto, normativo, sino descriptivo fundamentalmente. La fenomenología de la religión, por lo tanto, es un acercamiento neutral, no valora, confiado a la esencia íntegra global del fenómeno religioso. Es una disciplina descriptivo-comprensiva, por lo tanto. Destacamos dentro de los fenómenos de la religión a los siguientes autores: a Rudolf Otto. Este autor, que es uno de los iniciadores de este movimiento, considera que toda religión posee elementos racionales e irracionales. Cuidado, atención, cuando se habla de elementos irracionales no significan que sean elementos arracionales, sino que es una forma de comprender la realidad, en este caso del fenómeno religioso, de forma no racional, pero no racional no significa arracional, significa que se comprende el fenómeno religioso desde otras perspectivas. La razón no solamente es la razón, sino una razón mucho más ampliada. El término luminoso viene del latín numen, que significa deidad. Pues bien, ante esta experiencia que no es racional, pero que no es arracional, sino que introduce elementos irracionales, eso es la experiencia religiosa que él llama vivencia de lo religioso, es una experiencia ante lo luminoso, ante ese misterio que ahí aparece descrito como totalmente otro. El ser humano, el individuo que tiene esta experiencia o esta vivencia, mejor dicho, religiosa, experimenta un sentimiento de criatura ante el totalmente otro. Por un lado, percibe a este totalmente otro como misterio tremendo, pero también que le provoca sobrecogimiento y temor, pero al mismo tiempo es un misterio fascinante que le atrae, que le invita a la confianza y a la entrega incondicionada. Estos elementos racionales e irracionales, esta capacidad de atracción y también de repulsión del fenómeno religioso es lo que caracterizaría, según este autor, al fenómeno de lo santo. Hablamos también de este otro autor, Gerard van der Leef, que distingue fundamentalmente el aspecto objetivo, el misterio, y el aspecto subjetivo, el de la experiencia. Y sus estudios van encaminados a estudiar precisamente la relación entre sujeto y objeto del fenómeno religioso. Y un autor, por último, sobresaliente en este campo de la fenomenología es Mircea Eliade, con una gran producción literaria, muchas obras en torno al fenómeno religioso, a lo sagrado y a lo profano. Este autor considera que en todas las religiones aparecen ese término que ya habíamos descubierto antes, el de las hierofanías.
Hierofanías son manifestaciones de los sagrados. Hierofanos, fanos es manifestación, hieros es lo santo. Símbolos que permiten al ser humano captar y comunicar lo sagrado. Estas hierofanías es, por ejemplo, la manifestación de la zarza ardiendo en Moisés, en el lenguaje, digamos, del Antiguo Testamento. Pero en otros tipos de religiones aparecen estas hierofanías como el arco iris o una montaña sagrada que generalmente para todas las religiones tiene este carácter. Son manifestaciones de lo sagrado en el ámbito de lo profano. Sin embargo, dice este autor, para poder captar lo sagrado en medio de lo profano, el ser humano necesita hacer una ruptura de nivel ontológico. Él centra gran parte de su investigación en este significado, en esta ruptura de nivel ontológico, que implica colocarse en otro nivel de conciencia que le permita reconocer lo sagrado. Bien, dejamos sin más este condensado acercamiento a las distintas formas de estudio del fenómeno religioso para centrarnos ahora, ya por último, en los elementos estructurales del fenómeno religioso. Voy a dar primero una explicación del mismo y por último nos vamos a referir a cada uno de ellos de una forma más detallada. Desde el punto de vista antropológico, podríamos comenzar diciendo que el fenómeno religioso conlleva siempre una determinada comprensión del hombre. Esta comprensión del hombre es la que le hace sentirse a sí mismo como un ser inacabado, frágil, que aspira a una plenitud mayor de la por él experimentada. Por lo tanto, la religión surge justamente de la finitud, de la caducidad, de la contingencia experimentada por el ser humano y de la necesidad de suplir esta finitud, esta contingencia, este inacabamiento con una plenitud mayor, que es el misterio de lo sagrado. Y por otra parte, la necesidad también de encontrar la búsqueda de sentido para la vida más allá de este mismo sentido profano de los límites establecidos por el entorno natural. Esto es uno de los rasgos que define al hombre religioso. La necesidad de plenitud, por una parte, y la búsqueda de sentido, por otra. Si tuviéramos que definir las dos características principales que determinan al fenómeno religioso, insisto, como fenómeno humano, diríamos por una parte que el fenómeno religioso está intrínsecamente vinculado a la historia, a la vida de los hombres, y aparece como un rasgo presente siempre en la historia de las civilizaciones. Por lo tanto, el fenómeno religioso se puede decir que surge de la manifestación religiosa que constituye el signo además más elocuente de la aspiración del hombre como tal. A la luz de estas dos consideraciones, de la presencia del fenómeno religioso y de su aparición como el signo más elocuente del proceso de hominización, a la luz, repito, de estas consideraciones, podemos ofrecer ya una definición del fenómeno religioso. Y lo pasamos a definir de esta forma. Definimos el fenómeno religioso como un hecho, un fenómeno específicamente humano. Esta es una de las características, la primera fundamental, que se manifiesta pluralmente en la historia, por lo tanto, no en una única y sola dirección, bajo el carácter general de lo que hemos llamado lo sagrado, que se organiza, en cuarto lugar, a través de las mediaciones como respuestas humanas a esa presencia que da sentido y salvación. Por lo tanto, esa sería la definición que nosotros proponemos del fenómeno religioso. Tomando como punto de partida esta definición, podemos describir ahora ya su estructura. La estructura del fenómeno religioso constaría de 4 partes o elementos. El primero de ellos es el mundo o el ámbito de lo sagrado, pero este ámbito de lo sagrado tiene su origen en la aparición en la vida del ser humano de eso que hemos llamado el misterio. Es decir,
aquello que nosotros consideramos como lo superior al hombre, la realidad absoluta, independiente, Dios, los dioses, la trascendencia, etcétera. Es, en definitiva, la respuesta del ser humano ante este misterio es lo que nosotros vamos a denominar la actitud religiosa. La actitud religiosa es la actitud del ser humano que reconoce la presencia del misterio. Y por último, las mediaciones religiosas. Dentro de estas mediaciones vamos a especificar dos tipos. Por un lado, las mediaciones que ponen de manifiesto el objeto de la religión, es decir, que hacen presente la divinidad, y vamos a llamarlas las mediaciones objetivas, las que hemos llamado anteriormente hierofanías, presencias de lo sagrado, y por otro lado las mediaciones subjetivas, a través de las cuales el sujeto que vive el fenómeno religioso experimenta, expresa ese reconocimiento de la presencia del misterio. Abarcan, como veis, las mediaciones, todas las facetas del ser humano, desde sus dimensiones espacio-temporales a las dimensiones racionales, activas, sociales, volitivas, etc. Pues vamos a explicar, si os parece bien, cada uno de estos 4 elementos o dimensiones del fenómeno religioso. Comenzamos con el primero de ellos, el fenómeno o el elemento de lo sagrado. Lo sagrado no es un elemento más del fenómeno religioso, no se confunde, cuidado, con el objeto, con el término de la religión, lo que después vamos a llamar el misterio, ni tampoco con la actitud religiosa. Lo sagrado designa el ámbito de realidad, el mundo, que aparece en la intencionalidad religiosa, esa especie de atmósfera, de clima de significación y de valor que envuelve todo fenómeno religioso. Pensad, por ejemplo, cuando entráis en una catedral o en una iglesia fundamentalmente románica o gótica, ese clima, ese ambiente es el que percibe, es el mundo de lo sagrado. La persona ha de realizar, como decíamos antes, cuando describíamos la fenomenología de la religión de Mircea Eliade, ha de realizar una ruptura de nivel existencial, tal como aparece, por ejemplo, en esa teofanía de Moisés que narra el Éxodo 3.5, simbolizada por la llamada a descalzarse que le hace la zarza a Moisés, pues la tierra que pisa es sagrada. Eso es justamente el ámbito de lo sagrado. Podemos decir que lo sagrado es lo último, el horizonte de respuesta definitiva a todas las preguntas, expectativas del ser humano, lo supremamente valioso. En las diversas religiones se pone de manifiesto esta ruptura de nivel, esta disposición del sujeto para introducirse en el ámbito, en el mundo de lo sagrado, a través de unas iniciaciones en las que se manifiestan de diversas maneras las distintas religiones y culturas. Es a lo que nosotros denominamos como los ritos de iniciación, el bautismo, en el caso del cristianismo. Los ritos de iniciación constituyen una manifestación religiosa prácticamente universal en la historia, pues están presentes en todos los pueblos, incluso pueblos sin literatura, y también en las grandes religiones, en esas experiencias de conversión, de iluminación. Vamos a distinguir 2 grandes tipos de ritos de iniciación. Los ritos de pubertad, por los que los jóvenes pasan al mundo adulto y obtienen el acceso a lo sagrado y al conocimiento, y los ritos que inician a una persona a una función especial en relación con lo sagrado. Estos ritos de iniciación en esas 2 diferentes modalidades presentan todos ellos una estructura similar. En primer lugar, aparecen ahí de forma condensada, expresan el paso por la muerte a un tipo de vida anterior, a través de una serie de experiencias como permanecer solo en la selva, pruebas físicas, heridas o mutilaciones, ayunos prolongados, guardar silencio durante largo tiempo, cazar incluso un animal peligroso, subir a un árbol muy alto. Esa es la primera de los elementos de esta estructura. El segundo paso, el segundo elemento, tras el paso por la muerte, el iniciado, el que se está iniciando, renace a una nueva vida en contacto con lo sagrado. Se transforma, por así decir, en otro, según la ha manifestado
por el misterio los espíritus o los dioses. En algunos lugares, por ejemplo, los iniciados se pintan o se enmascaran para simbolizar este nuevo renacimiento. Los ritos suelen terminar con un banquete para toda la población. Pensad también que en el elemento cristiano del bautismo, al niño o al adulto se le reviste como criatura nueva con una vestimenta, la vestimenta blanca, que significa la pureza, tras haber pasado por el baño purificador del agua o del bautismo. Y por último lugar, tercero, este paso por la muerte hasta una nueva vida, ha sido operado por el influjo de un nivel superior. Así, el agente realmente de la iniciación no es el individuo, sino la realidad divina, esa fuerza sobrenatural, los espíritus, la divinidad, etc. Estos tres rasgos caracterizan siempre los ritos de la iniciación. En las llamadas religiones proféticas, por ejemplo, las abrahámicas, el judaísmo, el cristianismo, el islam, el fenómeno de la conversión tiene la misma función que los ritos de iniciación en las religiones tradicionales. La conversión en el cristianismo consiste también en el paso simbólico por la muerte de un modo de ser para renacer a una nueva vida y conlleva una ruptura interior que se suele expresar con un aspecto penitencial. En las religiones orientales, por otra parte, como el hinduismo o el budismo, denominadas religiones de orientación mística, también encontramos manifestaciones que corresponden al paso de la vida profana hacia una nueva existencia marcada por lo sagrado y que culminan en estas religiones con una iluminación del sujeto. Explicamos en segundo lugar el segundo elemento, el misterio, y vamos a seguir a Rudolf Otto para denominar misterio justamente a la realidad central del hecho religioso, aquella realidad que da lugar a la aparición del ámbito de lo sagrado. Por lo tanto, no confundamos misterio con el ámbito de lo sagrado. Misterio es la realidad que da lugar a ese ámbito en el que el individuo se sumerge, el ámbito de lo sagrado. El misterio es la realidad anterior, por lo tanto, superior al ser humano, que aparece en el espacio vital del hombre cuando éste, el ser humano, se introduce en el ámbito de lo sagrado y le fuerza a reorganizar el conjunto de su vida, de su mundo. El misterio, pues, es el término de la actitud religiosa en todas las religiones y presenta también unos rasgos característicos que, aparentemente contrapuestos, se dan de manera simultánea. Es la paradoja del misterio. Estos rasgos son el carácter siempre mayor del misterio, su absoluta superioridad o trascendencia y, al mismo tiempo, esto es lo paradójico, su presencia activa en medio de todo, su inmanencia o su intención en el mundo y en la vida del ser humano, es decir, su presencia interpelante. Es el misterio, la realidad central del fenómeno religioso, descrito como fenómeno totalmente superior y trascendente y sin embargo presente en la inmanencia de la vida y del mundo. El tercer elemento sería el de la actitud religiosa. Además de la presencia del misterio, polo objetivo, término de la relación religiosa, como hemos dicho, para que haya religión es necesaria también la respuesta positiva del ser humano a tal presencia, a la presencia del misterio. Esto es a lo que denominamos el polo subjetivo del hecho religioso. El sujeto puede reaccionar de muchas maneras ante la irrupción, ante la presencia del misterio en su vida. Puede evitar toda posibilidad de encuentro y situarse sin prestar atención a la realidad del misterio en una indiferencia religiosa, lo que vamos a denominar el agnosticismo religioso. También puede rechazar esa presencia y vivir la increencia, lo que llamamos el ateísmo, por temor seguramente a la aceptación del misterio o porque supone una amenaza para la autonomía, una disminución de la libertad del ser humano. El hombre puede rechazar el misterio como una forma de amenaza y sería la increencia. Puede también capturar el misterio y servirse de él en una respuesta de apariencia religiosa, pero que no es una auténtica actitud religiosa, y eso sería la magia. Y por último puede situarse en una respuesta
religiosa sincera, que es la que vamos a descubrir, a describir a continuación. A pesar de la enorme variedad de experiencias religiosas que se han dado a lo largo de la historia y que siguen aconteciendo en la actualidad, tendremos que hablar de dos características esenciales de la actitud del sujeto religioso comunes a todas ellas, y son las que aparecen ahí en la franja verde: el reconocimiento del misterio por parte del ser humano y la actitud salvífica, la experiencia de la propia salvación en el encuentro con el misterio. En las diferentes religiones, esta actitud de reconocimiento adopta formas y nombres diferentes, como hemos dicho ya incluso en las pasadas explicaciones. En la religión musulmana, el vocablo Islam significa sumisión, entendida como docilidad, sometimiento a la voluntad de Alá. En la tradición judeocristiana, la actitud religiosa, que es la que estamos describiendo hacia Dios, o actitud teologal, se expresa con los términos fe, confianza, obediencia, emuna. En la Biblia es frecuente, por ejemplo, la exclamación de la persona que se encuentra con Dios: aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad, ¿qué quieres de mí? El deseo de hacer la voluntad de Dios, que aparece también en la oración que Jesús enseña, el Padre Nuestro, supone justamente ese reconocimiento, esa aceptación de uno mismo como procedente de Dios y la búsqueda de la conformidad con lo que Dios quiere de uno: hágase tu voluntad. En la corriente budista, Sim, o de la tierra pura, el reconocimiento y la devoción al Buda, Amida, se manifiesta en su principal oración, la Namu Amida Butsu, que significa en japonés: tomo refugio o confío en el Buda de la vida y de la luz inmensurables. Esta sería, por lo tanto, las descripciones de esas aptitudes religiosas frente al misterio. Y por último entraríamos en las mediaciones, sería el último elemento con el que finalizamos esta explicación. Además del misterio, de la respuesta interior del sujeto, la actitud que reconoce y se entrega a él, descubriendo en ello su salvación, lo que hemos llamado la actitud religiosa, las religiones presentan una serie de manifestaciones visibles de muy diversa índole, como objetos sagrados, libros, ritos, templos, instituciones, mitos, doctrinas. Todas ellas configuran lo que nosotros denominamos como mediaciones, y las clasificamos en mediaciones objetivas y mediaciones subjetivas. Las mediaciones objetivas abarcan el conjunto de realidades del mundo a través de las cuales el sujeto ha reconocido la presencia del misterio, objeto o término de la relación religiosa. En todas las religiones aparecen realidades propias del mundo humano en las cuales el misterio se hace presente, pero sin convertirse en un objeto. Son esas mediaciones del misterio. A través del significado que poseen, estas realidades del mundo adquieren la capacidad de indicar, de remitir al ser humano hacia la realidad invisible del misterio. El fenomenólogo y el historiador de las religiones, Mircea Eliade, ya citado, creó un nuevo vocablo inspirándose de la palabra teofanía, manifestación de Dios, y denominó a tales mediaciones objetivas hierofanías. Además de los fenómenos naturales, en primer lugar, hay otros dos grupos de hierofanías en las religiones, que son los acontecimientos de la historia, como en el caso del judaísmo, cuyo lugar de encuentro principal con Dios tiene lugar en la historia religiosa, la historia sagrada de salvación de Israel. Y en segundo y en tercer lugar, la persona humana. Además, por lo tanto, de los fenómenos naturales y de los acontecimientos de la historia, estaría la persona humana, como en el caso del cristianismo, cuya hierofanía central no es otra que la de la persona de Jesucristo. Y por último, las mediaciones subjetivas, que se refieren, no son objetivas, subjetivas, que se refieren a las acciones humanas, es decir, a los diferentes y diversos medios a través de los cuales el sujeto religioso puede expresar su actitud religiosa.
Una clasificación de este tipo de mediaciones se basa en las distintas dimensiones del sujeto, pues todo el ser humano se ve afectado por la presencia del misterio y lo expresa en las distintas facetas de su existencia. Por ejemplo, la dimensión espacial, y serían los templos; la dimensión temporal, y serían las fiestas; la dimensión racional, los mitos, las doctrinas; la dimensión activa, el culto y la acción moral; o la dimensión comunitaria, el carácter eclesial de las distintas confesiones religiosas.